Y está conmigo aquí en el estudio Cristian Moreno. Lo pudimos encontrar porque ya ve que anda viajando por el mundo todo el tiempo. Querido Cristian, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tú? Qué bueno que Muy bien. coincidimos en el Sí. mismo lugar y con la misma gente. Y en el mismo, en el mismo espacio. estudio. Oye, Cris, pues una semana muy interesante, sobre todo por la decisión que tomó Ford Motor Company de trasladar, bueno, no trasladar porque ni siquiera estaba, más bien de ya no producir la nueva generación del Focus en Hermosillo y hacerlo mejor en China. Me gustaría desmenuzar esto como cuando tú comes las enchiladas, ¿no? Hay quienes les gusta revolver todo, hablar de política, hablar de economía, Claro. hablar de las suspicacias que puede tener Sí, una sí. decisión de Ford, sobre todo cuando, y aquí en este mismo espacio dijimos, acaba de llegar un nuevo directivo a la más alta silla de Ford, habrá que empezar a revisar todos los pendientes que dejó Mark Fields, y yo te dije, no está muy atrás México. México era una decisión pendiente, no por otra cosa, y no querré abundar en el tema político porque muchos habló de qué tanto influyó pues, la decisión de Bill Ford de sacar a Mark Fields en todo lo que tiene que ver con la carrera política del máximo jerarca de los Estados Unidos, pero yo no quiero hablar de eso, yo quiero hablar de lo que sí sé y de lo que estoy viendo en el corto plazo y en la mesa. Primero, las ventas de Ford en México después de tener años importantes en 2015 y en 2016, en 2017 no tienen la misma velocidad ni la misma contundencia. ¿Dirías que les afectó todo el episodio que se dio a propósito de la cancelación de la planta de San Luis en términos Sí. de consumo? Si Sí. uno ve los números, Sí, ya, por ya supuesto. llevamos Y aquí- prácticamente medio año. Y aquí los traigo. Ford históricamente era nombrada una de las 3 grandes de Detroit. En México su participación en el mercado era entre los primeros 3 o 4 lugares. Nunca lo vimos lejos de esto. En un mes de abril, en un mes cercano a mayo, lo vimos caer hasta la 7ª posición, superado por marcas como Kia, superado por marcas como Ford, perdón, como Honda, superado por marcas como Toyota. Estas 3 con un portafolio de productos mucho más estrecho que el de Ford. Aquí en México la reputación de Ford no le fue nada bien. Pero hablemos de ventas, no hablemos de percepción. En términos de ventas, este vigor que traía y sobre todo un fenómeno en donde la SUV se reposicionó, en el mundo Ford no está del todo bien. Si bien es cierto, tiene a la F-150, la F que es mundialmente que es el coche más vendido, 243.978 unidades para el primer trimestre del 2017 en el mundo, por encima de vehículos como Toyota, como X-Trail, como Golf. Para encontrar el siguiente vehículo de Ford nos tenemos que ir hasta el 11º puesto con un Focus que está muy por debajo de un Corolla, por ejemplo. Y para el siguiente puesto de Ford nos tenemos que ir hasta el sitio 23 con un Ford Fiesta que cada vez pierde un poquito más de terreno con respecto a sus rivales directos. Hoy mismo aquí Kia fabrica el Rio, que viene en 2 versiones, hatchback y sedán, y creo que viene con mucho más vigor de lo que ahorita le podemos encontrar al mismo Fiesta. Y al siguiente puesto se nos fue porque no hay otro coche en los primeros 30 más vendidos del mundo. Del mundo estamos hablando. Estamos hablando del Ahora, mundo. ¿cómo le está yendo en China? Porque finalmente la decisión, al menos una de las interpretaciones que yo leí es 2 cosas. Están cayendo las ventas de compactos, como lo habían anunciado a propósito de San Luis Potosí en los Estados Unidos, y están creciendo 4%, me parece, en China. Sí. Y si uno quiere vender en China cualquier cosa, hay que ponerle una planta. Hay que producir en China. Exacto. Ya tienen una planta. No tienen que mover un clavo. Lo único que tienen que hacer es ajustar las tuercas para poder hacer un vehículo global en esa línea de producción que ya tienen hecha. Tú tienes que sacar más o menos, y estoy hablando porque no ha habido una declaración oficial, $500 millones. Para hacer la Tiguan aquí en Puebla fueron más o menos $1,000 millones, que no sabes de dónde vas a sacar para hacer un coche que además te está trayendo pues ciertos problemas por colocarlo, dónde Sí, que no colocarlo. garantiza. Claro. Yo lo haría donde tengo ya una planta, o sea, donde ya no tengo que mover las tuercas. Ahora, otro aspecto que se ha hablado, y ese lo conoces muy bien porque prácticamente conoces todas las plantas de México y del mundo, ¿qué hay de la calidad? ¿Hay algún asunto con la calidad mexicana? La calidad mexicana, porque el benchmark finalmente es la planta que tiene en Hermosillo, pero ahí habría que invertir al menos $500 millones para poner un vehículo de un tamaño distinto al que tienen, porque lo que hacen actualmente es Fusion, lo que tienen actualmente es MKZ, y creo yo que les está faltando dinero, creo que les está faltando liquidez, creo que los pendientes con los que llegó el nuevo líder de Ford a escala internacional le están pesando, está tomando decisiones corto, mediano, largo plazo, qué liquidez tengo y no voy a jugar mucho más de lo que puedo porque su capital político ahorita es corto, tiene que hacer en el corto plazo que Ford
funcione, reaccione. Lo que había hecho, por ejemplo, en 2016 en China directamente fue muy bueno, pero no en 2017. Tiene que ajustar las tuercas para que el mercado chino le dé los dividendos, no descuidar a Estados Unidos porque no le ha ido tan bien como esperábamos. Ahorita tiene cambios de ciclo de producto. Escape, en términos de SUVs, ya no es el referente que teníamos a lo mejor hace 3 o hace 4 años cuando llegó con el primer motor turbocargado. Hoy CR-V te ofrece un motor turbocargado. X-Trail acaba de sufrir una actualización. Allá se vende como Rogue en una americana. Creo yo que es un tema de dinero. No me metería en temas políticos. Creo que es un tema de resultados rápidos y habría que ajustar la calidad para que esté al nivel de Hermosillo. Ahora, y como dices, más allá de las interpretaciones, ayer Robert Lighthizer, el representante comercial de Estados Unidos, el que va a negociar el Telecan y va a negociar la agenda comercial de la Unión Americana con su jefe Wilbur Ross, decía, me llama mucho la atención que se haya ido porque me llamó poderosamente también el asunto en términos de que decía, no sabemos por qué se fue a China, lo vamos a revisar de acuerdo a ver si hubo incentivos económicos o qué es lo que está pasando, porque sí que entiende Estados Unidos que las cadenas de valor México-Estados Unidos son muy importantes, es decir, el que el Focus no se produzca en Hermosillo también les afecta a los proveedores de la Unión Americana. Sí y no, porque no se hacía. No estás moviendo, o sea, algo ni siquiera que ya había proveeduría vinculada ya. No. Nada. Que sí hay un Fusion, que sí hay un MKZ, y entonces es ahí en donde tú, si estás arrancando algo que ya tienes hecho, pues sí, trastocarías una cadena de suministro, pero no existe. Oye, y otro asunto importante, hablando de mitos y leyendas, General Motors, se dio una noticia pues mal interpretada en mi opinión, en cuanto a que iba a llevar puestos de trabajo de México a Texas, y finalmente después lo desmintió y dijo, no, se trata de proveedores y cada quien toma sus decisiones, ¿no? Así es. Y tú bien sabes que en las cadenas de suministros lo que hacen las marcas cuando ponen una planta es ver las condiciones, abren un parque industrial pegado a la planta, pero tú no puedes decirle a un proveedor que venga. ¿Qué haces tú? Le ofreces las mejores condiciones. Cuando llegó Audi a México tuvo una reunión y yo estuve muy cerca de esta reunión con 80 de los proveedores más importantes de la región y les dijo, aquí están las condiciones, ¿vienen o no vienen? De inmediato, 13 firmaron. Claro. Pero no puedes tomar decisiones por ellos. Sí creo yo ahí que a veces la relación que tienen algunos proveedores con las marcas están malentendidas. Lo que pasó con el Dieselgate fue exactamente esto. O sea, Bosch vino y propuso algo, pero el que tomó la decisión fue Volkswagen, ¿no? Exactamente. ¿Quiénes hacen los sistemas, quienes hacen las cadenas de suministro? Son los proveedores. Quienes ponen las condiciones son las marcas automotrices. Ahora, ¿qué panorama se asume en México, sobre todo viendo pues, lo que puede ocurrir en la renegociación del Telecan, que es un gran signo de interrogación, pero has visto que haya timidez a la hora de tomar decisiones de producción, de plantas, etcétera, Sí. de lo que está ocurriendo en México? Sí, mira, si simplemente hacemos un recuento de cuántas confirmaciones habían caído de plantas o de nuevas producciones en México antes de que ocurriera esto, pues perdimos totalmente el vigor. Yo no he visto una sola después de la actual condición. Previa a esta vino BMW, previa a esta vino Mercedes-Benz, previa a esta vinieron todas las marcas, mismo Audi terminó la planta, Volkswagen trajo 2 líneas nuevas, la de Golf y la de Tiguan. Después de esto yo no he recibido información de que vengan nuevas y sí de cancelaciones, sí de postergaciones y sí de replanteamientos de inversiones que ya estaban de pronto amarradas, no por plantas, pero sí por proveedores y se han caído. O sea, Oye, ¿y cómo está el tema a propósito de eso de Daimler y Nissan? Porque tenían esta planta conjunta, la de Compass, ¿no? Sí. ¿En qué estatus está ese asunto? Pues esa planta está a punto de ya empezar a dar las primeras pruebas. No diría yo que ya va a empezar a funcionar, aunque la gente de Nissan tiene récord para construir plantas, 20, 23 meses son suficientes para que ellos hagan de la nada una planta nueva. Están copiando el esquema que ya tienen de la Aguascalientes 2, así es que sería una especie de espejo. No creo que haya mucha complejidad en sacar líneas de producción. Ya Mercedes-Benz ha hablado de la planta con una plataforma A, que es la plataforma más pequeña que tiene actualmente, que sustenta clase A, GLA y vehículos compactos, que para la región son muy sencillos de mover. Y esto mismo es el expertise que tiene Nissan. ¿Qué tanto llevan avanzado? Habrá que empezar a ver los primeros avances, a lo mejor a finales de este verano, en donde ya Nissan va a empezar a cacarear el huevo, porque ya lo tienen y no han reportado nada de que los vaya a frenar. Yo esperaría para esos tiempos ya algún resultado. Oye, por último preguntarte, en el caso de los alemanes específicamente, porque hoy veía unas declaraciones de Angela Merkel que decía reciprocidad, es decir, si ustedes Estados Unidos ponen algún arancel que obstaculice a Europa, hablaba a nombre de Europa, pues nosotros haremos lo propio. Y ahí está la planta muy nueva de BMW.
Hay, digamos, ya me contestaste una parte, pero hay cambio de planes, han dicho algo la presencia alemana o europea en México con respecto a producción. No, fíjate que creo que ahí Alemania ha sido muy clara en su estrategia y yo creo que saldría perdiendo Estados Unidos en una renegociación con Alemania, 1-1, y no como comunidad europea. Si tú ves la cantidad en el término automotriz de vehículos que se venden de BMW, de Audi, de Volkswagen, de Porsche, mismo Opel, que ahora ya pasará a ser parte de PSA, Peugeot, Citroën y de Mercedes-Benz, yo no veo que los europeos alemanes estén muy ávidos de comprar a lo mejor o Chevrolet o a lo mejor un Ford o a lo mejor un FCA, ¿no? No veo cómo tenga una desventaja en términos automotrices y sí veo que los coches en Estados Unidos pueden llegar a costar mucho más con los aranceles. Sería un arancel que yo pasaría inmediatamente al comprador y que si un BMW o un Audi cuesta 15% más, lo seguirán comprando. Yo no creo que dejen de vender Porsches en California porque cuesten 15, 20, 25% más. Claro, conociendo ese mercado de alta gama, claro, pues no creo que opten por comprarse, vamos a suponer un Jaguar, un Infiniti, un Jaguar, ¿no? ¿Un Infiniti o un Lexus? Sí, no lo veo yo tampoco. Muchas gracias, Cristian, siempre un gusto platicar contigo. Vamos a hacer un corte, regresamos.